Buenas tardes, el día de hoy hablaremos acerca de la coinfección de VIH y tuberculosis. Comenzaremos con la introducción, aspectos clínicos, diagnóstico de tuberculosis y VIH, tratamiento y finalmente lo que son las conclusiones. Empezaremos diciendo que la tuberculosis es una infección bacteriana que va a estar causada por el Mycobacterium tuberculosis y que suele afectar con mayor frecuencia en los pulmones, pero también a diversos órganos, ¿no? Y a la VIH, que es aquella enfermedad que va a afectar al sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que son los linfocitos CD4, ¿no? Y que estos nos van a ayudar a combatir diversas infecciones. Decimos que el impacto de la coinfección con VIH y tuberculosis es bidireccional, es decir, que cuando mayor es la carga viral, si una persona presenta la tuberculosis, hace que el VIH progrese a SIDA y finalmente pueda llegar. En cuanto a epidemiología, vemos que el objetivo para el año 2025 se deberá reducir aproximadamente un 75%, ¿no? La tasa de muertes por VIH, muertes por TBC y también por la incidencia por tuberculosis, ¿no? En cuanto a la situación en las Américas, vemos que todas las formas de tuberculosis, hay casos de 309.000 casos, muertes estimadas 23.000 casos, ¿no? En tuberculosis en menores de 15 años, 19.000 casos, 1.200 casos, y coinfección TBC y VIH, 32.000 casos y muertes 9.000 casos, ¿no? Los países donde se ha visto mayor predisposición de esta enfermedad es en Haití, Perú y Bolivia. La tuberculosis conocemos que es una infección crónica. El agente causal, el Mycobacterium tuberculosis, un bacilo aerobio estricto, ácido alcohol resistente, ¿no? La transmisión a través de la inhalación por aerosoles, microgotas que van a ser menores a 5 micras, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la patogenia en cuanto a esta enfermedad? Se dice que la infección va a empezar cuando la persona va a inhalar los aerosoles que contienen los bacilos, ¿no? Que por el tamaño que tienen van a lograr evadir las defensas de los bronquios, van a penetrar los alvéolos y aquí estos bacilos van a ser ingeridos por los macrófagos alveolares, ¿no? Van a transportar hacia los ganglios regionales y cuando los macrófagos no pueden controlar la infección, entonces estos bacilos pueden llegar a la sangre y diseminarse. Tienen un periodo de incubación de aproximadamente de 2 a 10 semanas. En cuanto a infecciones por VIH, tenemos que en América Latina para el 2021 se reportan 110.000 casos. Muertes relacionadas con el SIDA durante los años 2010 a 2020 para América Latina, 29.000 casos. En este cuadro muestra la cascada de atención de VIH, ¿no? Tenemos que el 84% de los pacientes con VIH van a conocer su estado, un 73% reciben tratamiento antirretroviral y 66% tienen una carga viral suprimida. El VIH conocemos que es una enfermedad que va a atacar al sistema inmunológico, va a ocasionar múltiples infecciones oportunistas. En cuanto a su estructura, posee 3 capas: una capa interna, una capa capsídico-saédrica, una capa con envoltura derivada de la célula del huésped. Tenemos dos tipos, el VIH tipo 1 y el tipo 2. El VIH tipo 1, que es a predominio mundial, y el tipo 2, que va a ser más frecuente en África Occidental, ¿no? La transmisión por todo tipo de secreciones, sangre, por vía sexual, de madre a hijo, ¿no? En el caso de las gestantes. Cuando los mecanismos patogénicos de VIH empieza cuando se adhieren a los antígenos de CD4, entran a los linfocitos CD4, ¿no? Estos van a ocasionar una replicación viral y finalmente la muerte celular, que va a ocasionar una disminución de las células de los CD4, lo cual van a alterar su función y ocasionar en la persona
una inmunodeficiencia. Por otra manera, también puede afectar a los linfocitos B, que también va a conllevar a una inmunodeficiencia. Y por último, va a afectar a los macrófagos, ¿no? Estos son los que van a actuar como reservorios y van a ayudar a que se diseminen a otros sistemas. En cuanto a la evolución típica de la infección por VIH, empieza con una infección primaria que puede durar hasta 3 semanas, y de ahí aparece el llamado síndrome del VIH agudo, ¿no? Que se caracteriza por un conjunto de síntomas inespecíficos como cefalea, síntomas gastrointestinales, entre otros, ¿no? Posterior a este tiempo, que puede comprender hasta las 6 semanas, el paciente entra en una etapa de demora clínica, ¿no? Hasta que nuevamente, posterior hasta los 7 u 8 años, el paciente puede presentar síntomas corporales y puede adquirir enfermedades oportunistas y hasta llegar a la muerte, ¿no? Vemos que en las líneas rojas que tenemos, que indican lo que son las copias de ARN, la carga viral de los pacientes, ¿no? Como al inicio de la enfermedad empieza con una tendencia a subir, ¿no? Y después, al término de la fase de síndrome de VIH agudo, disminuye, la demora clínica se mantiene, una ligera curva, y ya cuando hay síntomas corporales, pues empieza a ascender. Por otro lado, tenemos la línea amarilla, que indica el conteo de linfocitos CD4, que vamos a ver que al inicio de la infección se encuentra elevada, después suele haber una baja y mantiene una curva con tendencia a la baja, ¿no? Evolución de la infección de VIH, empieza con la infección, el paciente cursó con el síndrome retroviral agudo. Después de 2 a 3 semanas, el paciente puede entrar en la fase de recuperación y seroconversión, y después de 2 a 4 semanas se entra en una infección crónica sintomática que puede durar de 6 a 10 años, hasta finalmente la etapa SIDA, ¿no? Que una vez ya el paciente diagnosticado en esta etapa, de 6 a 12 años, el paciente puede llegar a la muerte. Con infección de VIH y tuberculosis, se dice que para el año 2020 la Organización Mundial de la Salud estimó que de los 9.9 millones de pacientes con tuberculosis, 780.000 estaban ya infectados por el VIH, ¿no? En las Américas se estima que hubo 29.000 nuevos casos de tuberculosis en personas con VIH para el año 2020. Y un informe mundial de la tuberculosis del año 2021 refiere que además de las muertes estimadas de la tuberculosis, que son 27.000 casos, el 29% de estos pacientes estaban asociados a VIH. Y 16.700 pacientes con tuberculosis estaban coinfectados por el VIH. Como mencionamos al inicio, el impacto es bidireccional. La enfermedad de tuberculosis activa impacta así al VIH, aumenta la carga viral, puede complicarse por el tipo de tratamiento del VIH, las interacciones que va a tener con los medicamentos, ¿no? Y en cuanto a la infección por VIH, ¿cómo impacta la tuberculosis? Esta hace que acelere la progresión de la infección a una tuberculosis activa, aumenta las presentaciones de tuberculosis pulmonar atípica, ¿no? Se presenta con mayor frecuencia la tuberculosis extrapulmonar y van a aumentar la tasa de recurrencia por tuberculosis. Las manifestaciones clínicas, tenemos lo que es la fiebre, tos, pérdida de peso, sudoración nocturna. En los pacientes con VIH es más frecuente la tuberculosis extrapulmonar. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos enfermedades infecciosas y enfermedades no transmisibles. Entre las infecciosas, neumonías bacterianas, absceso pulmonar, histoplasmosis, bronquiectasias, neumocistis. Enfermedades no transmisibles, cáncer de pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. En cuanto a una tuberculosis extrapulmonar, si es que fuera ganglional, diagnóstico diferencial, tenemos una linfadenopatía generalizada persistente, linfomas, histoplasmosis, tuberculosis pleural, descartamos de una derrame paraneumónico, cáncer, ¿no?
Así también menciona para tuberculosis meningia, abdominal y pericárdica, ¿no? Con que lo podemos diferenciar. Se dice además que van a existir 3 tipos de cáncer que van a estar asociados a infección por VIH, entre ellas el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y cáncer cervicuterino invasivo. El diagnóstico de tuberculosis de VIH, según la Organización Mundial de Salud, se debe realizar el examen de 4 síntomas: la fiebre, tos, pérdida de peso, sudoración nocturna. Podemos utilizar una placa de tórax, que no en todos los casos suele haber pues alteraciones. Se puede utilizar también la proteína C reactiva, ¿no? Con un umbral más de 5 miligramos por litro. En cuanto al diagnóstico de tuberculosis de personas con VIH, aparte ya de las manifestaciones clínicas, estas se van a diagnosticar, ¿no? Por métodos bacteriológicos, entre ellas el GeneXpert, pruebas moleculares que lo vamos a mencionar más adelante, cultivos y pruebas de sensibilidad a fármacos. La baciloscopía ya es poco sensible, por lo cual no se recomienda en los pacientes con tuberculosis y que tienen VIH, ¿no? Vamos a mencionar otros métodos también. Entonces, dentro de los métodos bacteriológicos tenemos el GeneXpert, ¿no? Que va a ser, o en qué se basa, permite detectar ácido nucleico del gen RPO, B específica del complejo Mycobacterium tuberculosis y las mutaciones asociadas con resistencia a rifampicina en menos de 2 horas. Su sensibilidad es de 85% y tiene una especificidad de 99%. La prueba de sondas lineales, que se basa en la resistencia a los medicamentos, a los fármacos de primera línea y también a los de la segunda línea, como la fluoroquina. La otra prueba tenemos la amplificación isotérmica mediada por bucle, el TB-LAMP, que conocemos, que es una prueba molecular rápida, ¿no? Que se dice que va dentro de poco va a reemplazar lo que es la baciloscopía, pero esta no detecta resistencias, ¿no? Por lo cual su uso es limitado en pacientes con VIH. El ensayo de lipoarabinomanano en orina de flujo lateral, ¿no? Esta detecta el antígeno LAMP del Mycobacterium tuberculosis en la orina en pacientes con VIH con tuberculosis activa, ¿no? Y esta se dice que independientemente de que tengan signos y síntomas de tuberculosis, con un recuento de CD4 menos a 200. El uso de placa de tórax se dice que en los pacientes con un VIH menos de 200, linfocitos de CD4, en algunas puede estar normal y en algunas otras sí puede presentar algunos patrones, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos un pulmón con cavitaciones infiltrados en el lóbulo superior derecho. Tenemos que lo característico o que lo que podemos ver en las placas de tórax se va a diferenciar tanto de los pacientes con inmunodeficiencia leve como inmunodeficiencia grave, no aquellos pacientes con un CD4 menos de 200. Se dice que en los pacientes con CD4 menos de 200 es muy raro que aparezcan cavitaciones. Puede haber infiltrado en los lóbulos inferiores, infiltrados unilaterales, derrame pleural, linfadenopatías intratorácicas, infiltrado intersticial difuso y una radiografía de tórax puede ser normal. En estas imágenes vemos diferentes patrones. En la primera, una placa con infiltrados en las bases, cavitaciones y derrame pleural en el lóbulo inferior izquierdo. En la segunda imagen vemos un discreto infiltrado unilateral en el lóbulo superior izquierdo. Y en el tercero vemos en el campo pulmonar derecho una linfadenopatía pariliar que va a ensanchar el mediastino. Tenemos también que, bueno, en el caso de una tuberculosis miliar, lo característico es ver en la placa, ¿no? Un infiltrado micronodular difuso, ¿no? Y bueno, al igual que las demás tipos de tuberculosis, estas pueden ser diagnosticadas usando los métodos bacteriológicos que conocemos, como el GeneXpert, ¿no? A la cabeza siempre. Baciloscopía ya es muy baja sensibilidad, hemocultivos, lavado bronquialveolar, biopsias, ¿no? Y
En cuanto a la tuberculosis ganglional, sigue siendo prácticamente lo mismo, ¿no? La cabeza siempre Ginexpert, pero aquí también cabe lo que son las biopsias, ¿no? Como primera opción. Tuberculosis meningia. En un estudio de líquido cefalorraquídeo vamos a ver, ¿no? Una presión aumentada, en líquido claro, proteínas aumentadas, glucosa disminuida y predominio de linfocitosis. En la cabeza siempre Ginexpert para el diagnóstico. Tuberculosis gastrointestinal, biopsias, Ginexpert y características de un exudado linfocítico en el estudio de líquidos. Ahora nos dicen que tanto si que el paciente está ausente de fiebre, la placa está normal, las fluoroscopías son negativas, Ginexpert es negativo, el cultivo es negativo, falta de granulomas en la biopsia y un LFLAM negativo, entonces no se descarta que este paciente pueda tener un tuberculosis activa. El diagnóstico de la infección de VIH en los pacientes con TB, bueno, lo que usamos generalmente son las pruebas rápidas y las pruebas ELISA. Y bueno, el diagnóstico de VIH durante el periodo de ventana. El periodo de ventana es aquel que va a pasar de la infección hasta que aparecen anticuerpos detectables en una prueba que dura aproximadamente un mes, ¿no? Y en general los medicamentos que vamos a usar van a ser los mismos que usan los pacientes con tuberculosis que no tienen pues el virus del VIH, ¿no? Todo paciente con VIH se le debe hacer profilaxis con trimetoprim-sulfamethoxazol sin importar su conteo de. El esquema es el igual que un paciente con tuberculosis que no tenga VIH, ¿no? Como ya lo conocemos, los esquemas de primera línea, ¿no? Los seguimientos con los cultivos que se hace al término y al inicio de la primera fase. Los efectos adversos de los medicamentos de primera línea, los que ya conocemos en el caso de la isoniazida, neuropatía periférica, rifampicina, síntomas más gastrointestinales, hepatitis, piacinamida trágica, acetambutol neuritis, efabutina náuseas, entre otros, ¿no? Bueno, de igual manera menciono otros medicamentos que van a tener una sintomatología en común, ¿no? Más que todo la piacinamida, rifampicina y isoniazida, que tiene más síntomas gastrointestinales, ¿no? Y bueno, características de la isoniazida, las neuropatías que ya conocemos, ¿no? ¿En qué más? Nos dicen que los pacientes con VIH pueden iniciar los tratamientos simultáneamente y se debe mantener como objetivo iniciar los antirretrovirales tan pronto sea posible dentro de las 2 semanas del inicio de tratamiento de la, ¿no? Los regímenes de primera línea para los pacientes con VIH, el esquema que ya conocemos. Tenemos también, nos dice que los pacientes con tuberculosis y VIH pueden utilizar como régimen preferido el tenofovir, el amivodina, dolutegravir con dos dosis de dolutegravir cuando se administra con rifampicina, ¿no? Ya que este es un poderoso inductor de citocromo hepático que disminuye los niveles séricos de dolutegravir. Los efectos adversos de los antirretrovirales: tenofovir, náuseas, diarrea; la amivodina, náuseas, diarrea, cefalea; y la emtricitabina, sintomatología también muy parecida. El dolutegravir va a resaltar la hepatotoxicidad y efavirenz, bueno, los exantemas que pueden aparecer en el paciente. Y en cuanto a las interacciones medicamentosas, se dice que los pacientes que toman isoniazida no tienen interacción con los antirretrovirales, ¿no? Los pacientes que están con tratamiento con rifampicina pueden haber interacción con los inhibidores de proteasas, por lo cual va a estar contraindicado. Va a estar también contraindicado con el uso de bictegravir, cabotegravir, el vitegravir, entre otros. En el caso de uso de dolutegravir se le debe agregar una dosis adicional. En el caso del valtegravir y maraviroc se debe duplicar la dosis, ¿no?
Y por último, hablamos acerca del síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, que se define como aquel empeoramiento agudo de las personas con enfermedad de masa de VIH, que va habitualmente durar entre los 1 y 4 meses de iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿no? Y que puede ser producida por la aparición o empeoramiento de infecciones oportunistas u otras condiciones. Entre las infecciones de la tuberculosis, la que más se asocia a CIDI va a ser las infecciones que incluyen lo que son histoplasmosis, criptococos, infección por citomegalovirus, ¿no? Entonces los dos tipos de SIDS, el de tipo por desenmascaramiento y el paradojal, ¿no? La que va a estar asociada a tuberculosis es la SIDI paradojal. Los factores de riesgo para desarrollar el SIDI van a ser los CD4 bajos, carga viral alta y TBC extrapulmonar, ¿no? Conclusiones: la terapia antirretroviral debe comenzar tan pronto como sea posible, dentro de las 2 semanas de iniciar el tratamiento de tuberculoso. En la terapia antirretroviral debe diferirse por lo menos 4 semanas, ¿no? Después de iniciar el tratamiento de la meningitis por tuberculosis, y también los corticosteroides son considerados tratamiento adyuvante para meningitis por tuberculosis.